Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Aquí, las historias de los líderes guerreros más grandes de la humanidad cobran vida. Imaginen un momento de incertidumbre, donde el destino de una nación pendía de un hilo. En medio de este caos, se levantó un hombre cuya valentía, determinación y liderazgo inspiraron a millones. Hoy exploramos la vida de Winston Churchill, el líder que se enfrentó a una de las épocas más oscuras de la historia y dejó un legado eterno. Winston Churchill nació en 1874 en una familia aristocrática, pero su infancia estuvo lejos de ser idílica. Aunque era hijo de Lord Randolph Churchill, un influyente político británico, y Jenny Jerome, una estadounidense rica, sus padres rara vez estaban presentes. Esta ausencia emocional fue clave para moldear su carácter decidido e independiente desde joven. Desde temprano, Churchill destacó por su espíritu combativo. Ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst, desafiando las expectativas de quienes dudaban de sus habilidades académicas. Contra todo pronóstico, se graduó como oficial y rápidamente buscó acción en las misiones más desafiantes del Imperio Británico. Su primera gran experiencia llegó en la India, donde participó en campañas contra tribus rebeldes. Fue allí donde Churchill comenzó a comprender las complejidades de la guerra moderna. En 1898, luchó en la batalla de Omdurmán, en Sudán, una confrontación donde el poder de la tecnología militar moderna dejó a sus adversarios en total desventaja. Churchill no solo se destacó como soldado, sino también como cronista. Como corresponsal de guerra, sus escritos ofrecían descripciones detalladas de los conflictos, capturando tanto los horrores de la guerra como las glorias del Imperio Británico. Estos relatos no solo lo hicieron conocido en Gran Bretaña, sino que también revelaron su capacidad para analizar la guerra de manera estratégica y profunda. Tras sus éxitos en el campo de batalla y como cronista, Winston Churchill vio en la política una nueva arena para demostrar su valía. En 1900, a los 26 años, ganó su primer escaño en el Parlamento como miembro del Partido Conservador. Desde el principio, se hizo notar por su retórica afilada y su disposición a desafiar el statu quo. Sin embargo, Churchill era un hombre complejo, guiado más por sus principios que por la lealtad partidaria. En 1904, rompió con los conservadores debido a su oposición a las políticas proteccionistas y se unió al Partido Liberal. Fue un movimiento audaz, pero típico de su carácter, siempre dispuesto a arriesgarse por lo que consideraba correcto. Durante los años siguientes, Churchill ocupó varios cargos importantes, incluyendo el de ministro del Interior. Fue conocido por sus reformas sociales, como el establecimiento del salario mínimo y la regulación de las condiciones laborales. Aunque estas medidas lo hicieron popular entre algunos sectores, también lo convirtieron en un blanco para sus críticos, quienes lo veían como un político impredecible y ambicioso. Churchill ya demostraba el enfoque que definiría su carrera, una mezcla de pragmatismo y audacia. Su capacidad para analizar situaciones con claridad, combinada con su inquebrantable determinación, lo preparaba para los desafíos mucho mayores que enfrentaría en el futuro. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Winston Churchill ocupaba el cargo de primer Lord del Almirantazgo, responsable de la Marina Real Británica. Desde esta posición, Churchill desempeñó un papel crucial en la modernización de la flota británica, anticipando que el conflicto sería decidido por el control de los mares. Su visión estratégica llevó a la adopción de buques modernos, incluyendo los revolucionarios acorazados Dreadnought, que redefinieron la guerra naval. Churchill no solo se limitó a gestionar la flota desde Londres, estaba profundamente involucrado en las operaciones. Uno de sus movimientos más ambiciosos fue la campaña de Gallipoli en 1915. La estrategia buscaba abrir un nuevo frente contra los otomanos y aliviar la presión sobre las fuerzas aliadas en el oeste. Sin embargo, la operación fue mal ejecutada debido a errores logísticos y subestimación del enemigo, lo que resultó en una catastrófica derrota para las fuerzas británicas. El fracaso en Gallipoli tuvo graves repercusiones para Churchill. Fue destituido del almirantazgo, convirtiéndose en un paria político. Sin embargo, lejos de rendirse, buscó redimirse en el campo de batalla. Se unió al frente occidental como oficial del ejército, liderando a sus tropas en trincheras bajo fuego enemigo. Esta experiencia no solo restauró su confianza, sino que también reforzó su comprensión de los horrores de la guerra y la importancia de la planificación estratégica. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la vida de Churchill. Aunque enfrentó críticas y derrotas, emergió con lecciones que lo prepararían para los desafíos futuros. Después de la Primera Guerra Mundial, Churchill enfrentó uno de los periodos más difíciles de su carrera. Su cambio de partido de los liberales de vuelta a los conservadores, combinado con el estigma de Gallipoli, lo dejó políticamente aislado. Durante la década de 1920, ocupó cargos como ministro de Hacienda, pero sus políticas financieras, incluida su decisión de regresar al patrón oro, fueron ampliamente criticadas,
causando tensiones económicas significativas. Sin embargo, Churchill nunca perdió su voz. Desde las bancadas de la oposición, comenzó a advertir sobre la creciente amenaza del fascismo en Europa. En los años 30, cuando muchos políticos británicos abogaban por apaciguar a Adolf Hitler, Churchill fue una de las pocas figuras que se opusieron abiertamente, advirtiendo sobre las intenciones expansionistas del dictador alemán. Sus discursos en esta época, aunque muchas veces ignorados, demostraron su habilidad para prever crisis y su inquebrantable compromiso con la defensa de la libertad. Durante este periodo, Churchill también dedicó tiempo a la escritura, publicando obras históricas y reflexiones sobre liderazgo y política. Estos años en la sombra no solo consolidaron su reputación como intelectual, sino que también le dieron perspectiva para los desafíos que estaban por venir. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, las advertencias de Churchill finalmente fueron escuchadas. Aunque todavía estaba fuera del círculo de poder, su retorno a la política activa era inevitable. La tormenta que se avecinaba lo preparaba para su momento más decisivo como líder. En mayo de 1940, mientras las fuerzas nazis avanzaban rápidamente por Europa, Winston Churchill asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. Este momento crítico marcaría el inicio de su mayor desafío: liderar a una nación al borde de la derrota contra un enemigo aparentemente invencible. Churchill sabía que no podía ofrecer promesas vacías, y en su primer discurso como primer ministro dejó claro lo que esperaba: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. La situación era desesperada. Francia estaba a punto de caer, y el ejército británico, atrapado en Dunkerque, enfrentaba el peligro de ser aniquilado. Pero Churchill, con una combinación de audacia y pragmatismo, ordenó la evacuación masiva de tropas en la Operación Dinamo, utilizando barcos militares y civiles para rescatar a más de 300.000 soldados. Este acto no solo salvó vidas, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia. Churchill no solo dirigía la guerra desde el gobierno, su liderazgo inspiraba a toda la nación. Sus discursos, transmitidos por radio, eran una mezcla de realismo brutal y esperanza inquebrantable. En uno de los más célebres, declaró: lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles. Nunca nos rendiremos. Estas palabras unieron a un pueblo que enfrentaba bombardeos constantes durante el Blitz, el devastador ataque aéreo alemán sobre Londres y otras ciudades. Churchill comprendía que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino también en los corazones y mentes de su pueblo. Mientras Alemania intentaba doblegar a Gran Bretaña, él fortalecía la moral nacional, mostrando un liderazgo que combinaba estrategia militar, diplomacia y una inquebrantable fe en la victoria. A medida que la guerra avanzaba, Churchill entendió que la victoria requería algo más que el esfuerzo británico. Necesitaba formar una alianza global. En 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la guerra, y Churchill encontró en el presidente Franklin D. Roosevelt un aliado clave. Su relación, aunque compleja, fue esencial para coordinar los esfuerzos militares y económicos necesarios para enfrentar al eje. Churchill también trabajó estrechamente con Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, a pesar de las profundas diferencias ideológicas. Las conferencias de líderes aliados, como las de Teherán y Yalta, fueron momentos cruciales para planificar las operaciones que decidirían el curso de la guerra. Churchill jugó un papel central en la elaboración de estrategias como el día D, la invasión de Normandía en 1944, que marcó el inicio del fin del dominio nazi en Europa. Sin embargo, ser parte de esta gran alianza no estaba exento de tensiones. Churchill luchaba por preservar la influencia británica frente a las crecientes potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. A menudo, su papel era el de mediador, asegurando que los intereses británicos no fueran ignorados mientras se tomaban decisiones críticas para la guerra. Mientras tanto, en el frente interno, Churchill mantenía al pueblo británico unido. Su combinación de liderazgo firme, discursos inspiradores y decisiones estratégicas claras reforzaron su posición como un símbolo de resistencia. A pesar de las enormes pérdidas humanas y materiales, su capacidad para mantener la determinación nacional nunca flaqueó. En este periodo, Churchill no solo se consolidó como un líder militar, sino como una figura que representaba la lucha global contra la tiranía. Su visión estratégica y su habilidad para unir fuerzas tan diferentes hicieron posible enfrentar el conflicto más devastador de la historia moderna. En 1944, la estrategia aliada liderada por Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin culminó en la Operación Overlord, también conocida como el Día del 6 de junio. Las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, en una de las operaciones más ambiciosas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Churchill, aunque no estaba físicamente en el campo de batalla, fue fundamental en la planificación y ejecución de esta invasión. Sabía que este era el primer paso para liberar Europa del dominio nazi.
El éxito del día D permitió a los aliados avanzar rápidamente a través de Francia, liberando París en agosto de 1944. Churchill, que había advertido durante años sobre el peligro del nazismo, veía con satisfacción cómo su nación y sus aliados recuperaban el control del continente europeo. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar, y las tensiones dentro de la Gran Alianza comenzaron a hacerse evidentes. En 1945, con el avance aliado hacia Alemania y el debilitamiento del Tercer Reich, Churchill se enfrentó a nuevos dilemas. Sabía que la victoria traería consigo un nuevo orden mundial, donde la influencia británica estaría en disputa frente a las crecientes potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de estas preocupaciones, Churchill celebró con orgullo la capitulación de Alemania el 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, V-Day. Ese día, se dirigió a la nación con su característica mezcla de gratitud y advertencia, recordando que el sacrificio de millones no debía ser en vano. Aunque la guerra en Europa había terminado, Churchill seguía preocupado por el futuro. La sombra de una nueva amenaza, la Guerra Fría, comenzaba a formarse en el horizonte. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial acercándose, Churchill participó activamente en la Conferencia de Yalta, donde los líderes aliados discutieron el reparto del mundo posguerra. Aunque Gran Bretaña había sido un actor clave en la victoria, Churchill se enfrentó a una realidad incómoda: el equilibrio de poder estaba cambiando rápidamente. Estados Unidos y la Unión Soviética emergían como superpotencias, relegando al Reino Unido a un papel secundario. En julio de 1945, mientras se desarrollaba la Conferencia de Potsdam, Churchill enfrentó una derrota inesperada en las elecciones generales. A pesar de su liderazgo durante la guerra, el pueblo británico eligió al Partido Laborista, que prometía reformas sociales y económicas en un país devastado por el conflicto. Churchill, sorprendido y profundamente herido, dejó el cargo de primer ministro, aunque no abandonó la política. Sin embargo, su influencia seguía siendo palpable. En 1946, durante un discurso en Fulton, Missouri, Churchill popularizó el término telón de acero, alertando al mundo sobre la expansión soviética y la división de Europa. Este discurso marcó el inicio simbólico de la Guerra Fría y consolidó a Churchill como una voz clave en la política internacional. A pesar de sus derrotas políticas, Winston Churchill seguía siendo una figura central en la historia mundial. Su visión estratégica y su capacidad para inspirar en los momentos más oscuros lo habían convertido en un símbolo de resistencia y liderazgo. En 1951, Winston Churchill regresó como primer ministro a los 77 años, reafirmando su lugar como una figura central en la política británica. Este segundo mandato estuvo marcado por un enfoque en la reconstrucción de la economía británica y la preservación de la influencia del Reino Unido en un mundo en transformación. Aunque ya no tenía la misma energía de sus años de guerra, Churchill seguía siendo un líder venerado, guiado por su experiencia y su profundo compromiso con la estabilidad global. Durante este periodo, Churchill trabajó para fortalecer las relaciones con los Estados Unidos y gestionar las tensiones de la Guerra Fría. A pesar de sus esfuerzos, la posición de Gran Bretaña en el escenario mundial continuó disminuyendo frente a las crecientes potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, Churchill nunca perdió de vista su objetivo principal: garantizar un futuro seguro para su país y fomentar la unidad europea. Además de su vida política, Churchill dejó un legado cultural y literario impresionante. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 por sus memorias y discursos, donde capturó la esencia de su liderazgo y los momentos críticos de su vida. Sus escritos no solo documentaron la historia, sino que inspiraron a generaciones de líderes y ciudadanos. Aunque finalmente renunció al cargo en 1955 debido a problemas de salud, Churchill permaneció como un ícono. Su capacidad para liderar en la adversidad y su visión del mundo lo aseguraron como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Winston Churchill falleció el 24 de enero de 1965, a los 90 años, dejando un vacío imposible de llenar. Su funeral, el más grande jamás realizado para un ciudadano británico, reunió a líderes mundiales y millones de personas para honrar a un hombre que encarnó la lucha por la libertad y la democracia. El legado de Churchill no se limita a sus logros como estratega militar o político. Su vida representa la importancia de la resiliencia, la capacidad de enfrentar desafíos y la determinación de nunca rendirse. Desde sus discursos que unieron a una nación hasta sus escritos que capturaron los momentos más críticos de la historia, Churchill continúa siendo una fuente de inspiración para líderes y soñadores de todo el mundo. Hoy, cuando miramos hacia el pasado, su ejemplo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la visión pueden cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje por la vida de Winston Churchill. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, compartirlo con tus amigos y considerar convertirte en miembro de nuestro canal.
¿Qué aspecto de la vida de Churchill te impresionó más? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber lo que piensas. Hasta la próxima campaña aquí en Guerreros del Mundo.